Hoy vamos a ver 5 técnicas para cultivar el romero en casa y evitar que se termine secando. Uno de los mayores problemas que tienen las plantas de romero cuando la cultivamos en maceta es el sustrato. Por lo general, cuando vemos mezclas de este tipo, que le vemos perlita, fibra de coco, restos de maderita, nos parece que es una mezcla ideal para el romero. Lo mismo para el caso del compost y más que nada cuando tiene mucho resto de materia orgánica. El problema es que estas mezclas retienen mucha cantidad de agua y como son plantas que están acostumbradas a un clima mediterráneo, la raíz del romero no está acostumbrada a estar en sustratos que retengan mucha cantidad de agua. Vamos a necesitar que la raíz del romero, una vez que la reguemos, enseguida se seque toda la tierra para evitar retener mucha cantidad de agua, porque este exceso de agua termina afectando a las raíces. Como vamos a tener menos cantidad de raíces, la planta va a ser normal que se termine secando. Entonces, todo este tipo de mezclas con mucha materia orgánica y que vemos la tierra tan linda, la vamos a dejar de lado. Por eso vamos a tratar de buscar la tierra más común que tengas en casa. Si por ejemplo llegas a tener alguna maceta vieja que quedó con toda esa tierra dura y que uno piensa que no sirve para nada, a esa tierra la vamos a poner en algún plástico y con un martillo la vamos a empezar a romper para que quede mucho más suelta, y esta es la tierra ideal para el cultivo de los romeros cuando lo hacemos en maceta. Por acá toda la tierra esta, cuanto más común, mucho mejor, y vamos a tratar de evitar que tenga materia orgánica. Es normal que a medida que vaya pasando el tiempo, muchas de las raíces queden afuera de la tierra. A esto después lo podríamos tapar con un poco más de tierra, pero acá lo más importante es tratar de tener la tierra lo más común posible, porque esto es lo que hace que la planta vaya creciendo bien fuerte, y a esto lo vamos a empezar a ver cuando los tallos desde la base se hagan cada vez más gruesos. En el caso particular que nosotros llegáramos a ver que cuando regamos esta tierra negra que tenemos en casa se llega a retener mucho el agua, por cada 3 partes de tierra le vamos a poner una parte de arena, que te voy a recomendar que a esta la laves, la pongas en algún recipiente grande, un poco de agua, remuevas con las manos y después la dejes secar al sol. Esto más que nada para que se vaya cualquier exceso de sales que pueda llegar a tener la arena. Y así vamos a lograr un sustrato mucho más suelto para que al momento de regar el agua se vaya mucho más rápido. Y así como está, a este sustrato también lo podemos usar al momento en el que queremos hacer enraizar las ramas de romero en casa. Por lo general, existen 2 formas principales de crecimiento que tienen estas plantas de romero. La primera es cuando la planta de romero se ramifica mucho desde abajo y estas ramas con el tiempo van a empezar a engrosar mucho más y van a terminar dando una planta mucho más ancha. Y por otro lado tenemos las plantas de romero en donde vemos una rama principal con pequeñas ramas laterales, y esto va a determinar que el crecimiento sea vertical. Y dependiendo el tipo de crecimiento que tenga la planta, las vamos a trasplantar en el centro de la maceta o a uno de los costados para poder usar las 2 técnicas que te voy a mostrar más adelante. En el caso cuando se cultivan las plantas en macetas de barro, como toda la pared de la maceta va a respirar, esto va a ayudar a la evaporación del agua y va a mantener las raíces mucho más activas para que la planta desarrolle tallos más grandes por mucho más tiempo. Y en el caso de las macetas de plástico, como no se va a poder evaporar el agua por todos los costados, primero vamos a tratar de hacerle mucha cantidad de perforaciones por la base para que se vaya el exceso de agua lo más rápido posible, y después a los costados las podemos perforar para que junto con las perforaciones que están por abajo se pueda producir un mejor intercambio de gases, y esto va a ayudar para que no se acumule la humedad en todo el fondo de la maceta. Si bien abajo de la maceta le podríamos poner piedras, te voy a recomendar que pongas algún tipo de hojas secas que tengas, y la gran ventaja que tiene es que con el tiempo se va a empezar a descomponer y le vamos a poder agregar mayor cantidad de tierra a toda la maceta. Fíjate cómo quedó. Esta es la mezcla que hicimos de la tierra con la arena. Si nos quedan estos cascotes, los vamos a dejar, no va a pasar nada, y vamos a tratar que el cuello de la planta quede al mismo nivel donde se hizo enraizar a la rama. Tomamos la medida, le voy a poner un poco más de tierra, y vamos a tratar que el cuello de la planta quede al mismo nivel donde se hizo enraizar a la rama. Tomamos la medida, le voy a poner un poco más de tierra, y vamos a tratar que el cuello de la planta quede al mismo nivel donde se hizo enraizar a la rama.
y por ahí. Es normal que estas plantas, a medida que pase el tiempo, por arriba queden todas las raíces descubiertas, si bien las podríamos tapar, pero es un crecimiento muy normal en las plantas de romero. Esta planta, que tiene el crecimiento ramificado desde la base, la voy a trasplantar directamente en el centro de la maceta. Y así tenemos la primera, que la voy a dejar por acá atrás antes de regarla, hasta que hagamos la técnica para que dé mayor cantidad de hojas. Y para este segundo tipo de crecimiento, vamos a mirar por qué lado de la rama principal tiene mayor número de ramas laterales. Entonces, lo que vamos a hacer para este trasplante, si llegas a conseguir una planta de romero de este tipo, la parte que tiene mayor cantidad de ramas la vamos a dejar para uno de los costados. En este caso, no vamos a centrar la planta como hicimos en esta otra que está acá atrás, sino que la vamos a dejar del lado derecho. La dejamos así porque con esta vamos a aplicar una técnica distinta. Como tercer técnica, vamos a estimular la producción de mayor cantidad de hojas para que podamos cosechar mucho más con la misma planta. Para las plantas que estén ramificadas bien desde la base, que tengamos ramas grandes que salen desde la parte inferior, como pueden ser estas, lo que vamos a tratar de buscar es de dejar un centro que esté más libre para que la luz del sol pueda llegar mejor y también va a ayudar a que tenga una mejor ventilación. Para hacer esta técnica podemos usar pequeñas ramas que las vamos a cortar de esta forma y donde tengamos una rama principal vamos a clavar las ramas a los costados. Así lo vamos a hacer al lado de cada rama desarrollada y con hilo de algodón lo vamos a hacer con esta rama grande. Lo que vamos a tratar de buscar acá es de inclinarla y la vamos a atar. Esto es ideal hacerlo cuando todavía las plantas son jóvenes para que la leña que se va formando en la nueva rama ya crezca con esta forma. Así vamos a dejar todo el centro mucho más libre. Esta, como todavía es pequeña, no la até a la rama, la vamos a dejar para más adelante. Y es importante que cada nudo que le hagamos no apriete mucho, que quede suelto. Y por acá tengo una que debe tener casi unos 4 años, la planta, que usé esta técnica y esto ayuda a que las ramas con el tiempo queden más separadas para que tenga una buena producción de hojas todo por arriba. Y para este otro tipo de crecimiento, la otra técnica que vamos a usar acá va a ser la inclinación de la planta, porque ahora lo que vamos a querer nosotros es estimular todo el crecimiento de estas ramas laterales que van a empezar a ir hacia arriba y se van a terminar comportando como toda una nueva planta. Para esto uso un alambre, en este caso son de aluminio. Es importante que lo podamos doblar fácil y lo vamos a clavar al lado de la planta. Y ahora vamos a empezar a dar vueltas alrededor de todo el tallo principal. Y acá te lo muestro con otras que hice en un cajón, que se va a ver mejor todavía. A medida que vamos dando vuelta, también vamos a ir doblando el alambre. Y cuando estemos llegando a la punta, que es la parte donde la rama se hace mucho más tierna, lo vamos a dejar hasta ahí. Y lo que vamos a lograr es tener todo un espiral alrededor de la rama principal. En la punta a esto lo vamos a doblar por seguridad para que cuando la rama siga creciendo vamos a enroscarlo cuando veamos que todo se hace leña. Y para esta técnica ahora vamos a doblar toda la rama para dejarla lo más horizontal posible. Nos va a quedar una planta de este tipo. Al principio parece solamente una planta que está acostada, pero con el tiempo todas estas pequeñas ramas van a ir en búsqueda de la luz y van a empezar a crecer de forma vertical y así vamos a lograr que esta, que era una sola rama, ahora se comporte como varias ramas verticales. Te lo voy a mostrar con esta otra planta que hice el mismo tratamiento y la tengo cultivando en este cajón por hace más de un año. Cuando va pasando el tiempo, todas las pequeñas ramas que van creciendo hacia arriba se van haciendo leña
y esto va a hacer que cada una de estas se comporte como una nueva planta y así vas a poder lograr cosechar mucha mayor cantidad de hojas cuando la planta de romero original que tenemos es una sola rama vertical. Las regamos bien, el primer riego que sea abundante para que llegue a mojar todas las raíces, y a las plantas las vamos a volver a regar cuando toquemos la tierra y veamos que está totalmente seca. Este es uno de los grandes problemas cuando se hace el cultivo del romero en macetas, regarlo constantemente porque es una planta que le gusta tener las raíces más bien secas. Cuando veamos que todo se secó, lo vamos a volver a regar. Y es importante que veamos que después de hacer los riegos, el agua se vaya rápido, porque esto nos va a asegurar que las raíces van a poder respirar bien. Y como quinta técnica, cuando la planta se vaya desarrollando y tenga un tallo grueso, vamos a empezar a hacerle una leve poda. La poda va a servir para que a partir del punto donde cortamos la rama se pueda ramificar, y esta va a ser una forma de rejuvenecer toda la planta. En las ramas que crecen verticales vamos a buscar una parte donde veamos dos pequeñas ramas laterales y por arriba le vamos a hacer el corte oblicuo, y así se va a lograr que todas las ramas que estén por abajo se empiecen a ramificar como estas otras cuando le hice el corte por acá. Después de cada corte es bueno usar una pasta protectora para generar una barrera y evitar que entren los patógenos por el corte que le hicimos. Esta la hago en casa, está hecha a base de 40 mililitros de aceite de girasol, 5 gramos de cera de abeja o parafina de vela, y lo vamos a llevar a baño María hasta que se derrita. Para potenciarlo, le agregamos una cucharada grande de canela y lo dejamos enfriar para que después lo podamos usar en los cortes que hagamos en nuestras plantas. Y es mejor que a esto lo mantengamos adentro de la heladera para que dure por mucho más tiempo. Y otro factor importante para que estas plantas crezcan con más fuerza es la cantidad de horas de luz que van a necesitar. Como mínimo te voy a recomendar unas 6 a 8 horas de luz para que la planta pueda juntar la mayor cantidad de energía posible para guardarla en el tallo y producir mucha mayor cantidad de hojas. Y cuando las plantas alcancen este tamaño, las podemos cortar para usarla en la cocina, pero también podemos cortar distintos tipos de ramas como esta que está ramificada para hacer nuevas plantas, como te voy a explicar en este video. Te mando un saludo grande. ¡Chau!